La ciudad ya está en movimiento y tu mañana se llena de información con las voces que marcan la pauta. Constanza Santamaría y Claudia Álamo conversan en profundidad sobre los temas que no puedes dejar de escuchar. Entrevistas, opinión y actualidad. Esto es Pauta de Análisis. Pauta de Análisis. Pauta 100.5. Una presentación de Porque donde están tus inversiones importa. Invierte mejor. Larraín Vial. BCI te invita a su 16ª conferencia anual. Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. El mundo es infinito. Descubre el tuyo con Visa. Y claro, 12 meses liderando la portabilidad. 8 en punto de la mañana y estamos arrancando esta pauta de análisis aquí en Radio Pauta. Muchos temas sobre la mesa. Está todavía, ¿no es cierto?, muy en ascuas qué va a pasar con el director del Servicio de Impuestos Internos, porque, bueno, luego de esta información de que no había pagado, o sea, que había pagado menos por las contribuciones de una segunda casa cerca de Laguna de Culeo, ha significado que hay quienes están pidiendo su salida. Hay también quienes señalan que hay que esperar un poquitito que esta situación se aclare. Pero también en el ámbito de la política hay muchísimo por conversar. De eso y más vamos a conversar en esta pauta de análisis. Gerardo Gómez, seguimos juntos aquí esta mañana. Pero por supuesto, pauta. Como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Claudia. Claro, con buen ánimo como los días viernes para poder abordar la actualidad nacional, internacional, que siempre lo hacemos. Vamos a tener también a Rafael Gumucio con su mirada bien particular sobre la actualidad de lo que va pasando en nuestra sociedad y en la política. La temperatura actual en Santiago alcanza los 3,4 grados, se espera una máxima de 23. Vamos a revisar un resumen de lo que está marcando la jornada. Las contribuciones impagas del director del Servicio de Impuestos Internos siguen generando coletazos, pese al respaldo inicial del ministro Mario Marcel. Figuras del oficialismo le dan la espalda a Javier Echevarri y la candidata Janet Jara lo emplazó a dar un paso al costado. Críticas transversales en el mundo político a la iniciativa parlamentaria que busca limitar el uso de la UEF. La Cámara Chilena de la Construcción advirtió que sería una lápida para los créditos hipotecarios. Y el comando de Belín Matei acusa a republicanos de alterar videos en redes sociales para hacer parecer que sufre Alzheimer. La banderada de Chile Vamos manifestó que es una campaña asquerosa y cruel. Esto se da en medio de las infructuosas negociaciones parlamentarias en la oposición. Por la liberación del presunto sicario del Rey de Meix, el ministro de Justicia Jaime Gajardo respaldó a Gendarmería e indicó que la institución penitenciaria no cuenta con facultades para cuestionar las órdenes judiciales. Y en el caso narcoaviadores, la fiscal de Tarapacá, María Trinidad Steiner, aseguró que hay información de que fue eliminada de los dispositivos incautados a los exfuncionarios de la Fuerza Aérea y que se está trabajando para recuperar el contenido. La Casa Blanca le bajó el perfil a la enfermedad cardíaca que afecta al presidente estadounidense Donald Trump, señalando que es una afección común en personas de la tercera edad. Y vamos al mundo también. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reconoció como un error el ataque a la única iglesia católica de Gaza, que habría causado la muerte de 2 personas. Universidad de Chile se impuso por 5-0 ante Guaraní por los playoffs de la Copa Sudamericana anoche en el Estadio Nacional. La revancha será el próximo jueves. Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. Bien, para cerrar la semana con una buena conversación, con un buen análisis, hay varios temas que no tienen que ver solo con la política, tienen también que ver, ¿no es cierto?, con discusiones que se están dando aledañamente en el ámbito de la educación. De eso y más queremos conversar y le damos la bienvenida y se le agradece este contacto temprano con José Joaquín Brunner. Él es un referente intelectual en el mundo de la izquierda, se ha especializado mucho en los temas de educación, fundamentalmente. Fue exportado, él fue vocero del gobierno de Eduardo Frei, se recordarán ustedes, y ya lo tenemos conectado por Zoom. Qué gusto, José Joaquín Brunner, mucho tiempo que no lo veía. Aquí estamos con Gerardo Gómez y que le habla. Gracias, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, José Joaquín? Muy buenos días. Queremos dar una mirada en general a la educación, como ha estado en el último tiempo, pero lo último que se está hablando es del FES. Una forma de ver la educación en las últimas décadas es cómo hemos avanzado. Por ejemplo, yo lo pensaba, la cantidad de personas que ahora pueden acceder a la educación superior que antes no pudieron. Tenemos generaciones que por primera vez acceden a la educación superior, ¿no? Y eso sería mirar el vaso medio lleno. Y otros lo ven al revés. Dicen, claro, muchos pueden entrar, pero con baja calidad de educación que están recibiendo o con una baja preparación que tienen para acceder a esa educación superior y además con problemas para financiarla y para pagarla posteriormente. ¿Con cuál de las dos, si es que se la pudiera poner en 50 y 50, se queda usted? Es que las dos están estrechamente relacionadas, no se pueden separar. Efectivamente tenemos un sistema de acceso universal, es decir, exactamente igual que en la primaria y en la secundaria, prácticamente el 100%
el 100% de los jóvenes que desean estudiar lo pueden hacer. No hay barreras económicas para el ingreso, tampoco hay barreras académicas. Puede ser que para la profesión que uno quiere elegir y la carrera que uno quiere elegir no existan vacantes, pero en general todo el mundo va a encontrar vacantes en la misma profesión que uno quiere estudiar o en una muy similar. Ahora, ese sistema, que yo creo que además ha aumentado no solamente en números, sino que también ha aumentado en solidez, en calidad, en producción científica, en profesionalización de la academia, todo lo cual está bien evidenciado. Sin embargo, se ha vuelto extraordinariamente complejo y costoso. Y luego tenemos, como tienen muchos otros países en el mundo, una grave dificultad y un desafío muy importante sobre cómo financiar a los estudiantes, a las instituciones y a la investigación científico-tecnológica. Y en ese punto estamos justamente ahora discutiendo. José Joaquín Brunner, probablemente para una gran sectores de la ciudadanía, el tema de la educación se retoma, cada gobierno lo toma, es bandera, digamos, en las campañas presidenciales. Este gobierno partió, ¿no es cierto?, tratando de sacar el CAE, estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, de un nuevo modo de financiamiento, y eso es el FES. Pero pareciera ser que esto no está fluyendo, que las voces que vemos de los rectores es que esto más bien podría perjudicar a los estudiantes y que el gobierno sigue entrampado con esto de financiamiento para la educación superior que habían propuesto un poco, ¿no es cierto?, para remediar el CAE, el CAE universal que no logró tampoco llegar a puerto. Entonces, ¿cómo lo ve pensando que quedan tan poquitos meses de gobierno? Quedan, ¿cuántos? 6, 7 meses. ¿Ve posible que aquí se pueda destrabar algo? Porque aquí también para muchos estudiantes va a ser clave saber qué va a pasar finalmente con el sistema de financiamiento de la educación superior. Efectivamente, creo que el tiempo que hay no permite entrar en el fondo de los temas y de los problemas del financiamiento de la educación superior. De hecho, el gobierno eligió un aspecto del gran problema que tenemos, que es el aspecto de cómo financiar apoyo a los estudiantes, apoyo a la gratuidad, apoyo a los estudiantes que van a estudiar libremente, pero que luego van a tener que pagar un impuesto. Esa es la propuesta del FES. Y la verdad es que esto ha despertado enormes resistencias entre las propias universidades, entre los distintos gentes que estudiamos la educación superior. Y hay poco tiempo para ponerse de acuerdo en algo tan difícil y tan delicado como es esto, porque se juega el futuro de un sistema que hoy día tiene más de 1.300.000 alumnos y que cada año produce, no sé, entre 250 y 300.000 graduados en las distintas profesiones y técnicas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se podría perfectamente haber separado, por ejemplo, el proyecto en una cosa que sí tiene mucho consenso, que es cómo vamos a tratar a los deudores críticos que quedan del CAE, de modo tal que a ese grupo, que es un grupo muy acotado, se le pueda condonar la deuda y en el resto reprogramar la deuda. El gobierno eligió otro camino, que era presentar este tributo o impuesto, digamos, a los graduados, y eso es lo que tiene bastante dividida a la opinión respecto de las materias. Y bueno, es difícil imaginar que esto pueda salir bajo el actual gobierno. En la negociación principal me imagino que el gobierno estratégica y tácticamente está guardándola para la hora de la discusión en el Senado. Pero claro, eso va ya a coincidir con el momento más intenso de la José Joaquín, polarización de la competencia electoral. Claro. Y lo último que hemos visto del FES, otra vez se me da la misma dualidad quizás de la pregunta anterior, pero hay algunos que dicen, oye, como está quedando el FES, 33.000 alumnos van a tener que pagar durante 20 años 3,5 veces su carrera y le van a pagar la carrera a otros. Y otros lo dicen al revés, son 325.000 que van a poder ser subsidiados por esos 33.000 y van a poder terminar y hacer su carrera con esta gratuidad. ¿Cuál es la manera, a su juicio, más adecuada de mirar este problema que ahora tiene a rectores que están acusando que va a poner precarización económica, afecta a la autonomía, además de esto, que puede algunos considerarlo injusticia? Yo no le voy a pagar 3,5 veces mi carrera para financiarle a otro, por ejemplo. Yo no creo que en realidad ese sea el problema principal. Es un problema, que duda cabe. Sí, claro. Es decir, no tiene ningún sentido que un grupo de alumnos que no sabemos bien, porque habría que hacer estimaciones mucho más exactas de las que actualmente existen, va a tener que pagar 2, 3 veces o más de 3 veces el costo de su propia carrera.
Pero ese no es el problema principal. El problema principal es que este proyecto no se hace cargo del problema en su complejidad, de todo el problema del financiamiento de la educación superior. Trata solo de un aspecto, que es el aspecto relativo a los estudiantes, pero deja fuera el financiamiento de las instituciones. No sacamos nada con financiar estudiantes y luego las instituciones empiezan una detrás de otra a quebrar en los próximos años. Y tampoco se hace cargo del hecho de que O sea, usted Chile... teme eso, y perdón que le interrumpa, usted teme, o sea, es un hecho de la causa que podrían quebrar instituciones educacionales, ¿no es una exageración de ellas? No, pero ¿cómo va a ser una especulación si hoy día... No, exageración, digo. No. El propio superintendente de educación ha dicho que hay más de 10 instituciones que están bajo estrés financiero, es decir, que están con una grave tensión. Y todos los días estamos viendo cómo universidades, algunas estatales, otras no estatales, están efectivamente teniendo que hacer unos acelerados procesos de optimización, lo cual significa en el fondo reducir el tamaño, despedir profesores y despedir empleados, porque efectivamente la base de sustentación del sistema en este momento está entrando, no digo que ya esté en crisis, pero está entrando en una enorme tensión, y este proyecto, en vez de ayudar a despejar las tensiones y a bajar la incertidumbre, como vemos en la misma discusión que estamos teniendo acá, eleva todo ese grado de tensión y de incertidumbre. Hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con José Joaquín Brunner, ex ministro de Educación, un referente importante intelectual de la izquierda. Quiero llevarlo a un punto, José Joaquín, usted mismo lo plantea, dice, bueno, toda esta discusión, usted dice, no creo que alcance este proyecto, ¿no es cierto?, a cerrar el gobierno, y además va a coincidir con la parte más álgida del debate presidencial. Y ahí lo quiero llevar, porque usted ha sido una figura que, comillas, como se dice ahora, ha habitado el mundo de la izquierda, pero que además de eso ha sido un referente intelectual en la discusión de las ideas de esa izquierda. La derrota bastante contundente de Carolina Toá en las primarias, ¿en qué pie dejó a su mundo? A ese mundo del PPD, del PS, ese mundo llamado exconcertación. ¿La derrota es muy grande, a su juicio, y sinceramente? Es una, que duda cabe, es una derrota importante. Ahora, es también desde un punto de vista previsible, no en lo más directamente electoral de cuánto apoyo podía obtener o no Carolina Toá, sino en el hecho de que este conglomerado de la izquierda socialdemocrática, para llamarla en términos internacionales, viene debilitada desde hace una década y viene sin capacidad de renovarse a sí misma, de renovar sus cuadros, de atraer jóvenes, de desarrollar un pensamiento más de acuerdo con los desafíos que el país enfrenta hoy día. Y eso efectivamente termina traduciéndose en caídas electorales. Y eso es lo que le ha pasado a este mundo y le va a seguir pasando si es que efectivamente no logra un proceso interno de renovación que hasta aquí no aparece. Y ese proceso Anterior, donde el socialismo se renovó en Chile, que duda cabe, y dio lugar a la concertación ya 20 o 25 años de mucho consenso y gobernabilidad en el país, pero efectivamente desde hace un tiempo ha perdido esa capacidad de renovarse frente a los desafíos presentes. Sí, José Joaquín Brunner, usted hace mención del proceso de la renovación socialista. A veces para poder reconstituirse hay que lamerse las heridas, hay que retirarse, hay que tensionarse. Ese fue el proceso de la, ¿no es cierto?, de que hizo el Partido Socialista, de la renovación socialista. Pero hoy día vemos que el socialismo democrático en la vez anterior fue derrotado y se sumó finalmente al Frente Amplio, se sumó después. Y hoy día lo vemos que fue derrotado, pero muy rápidamente, casi la misma noche, corrió, ¿no es cierto?, a sumarse a la candidatura de Yaret Jara. ¿Ese es el camino, finalmente? ¿Sumarse a otras izquierdas? Yo creo que es un camino que recién está partiendo y habrá que ver si esto simplemente ha significado unirse a una campaña y a una candidata muy respetable, pero cuyo programa inicial, por ejemplo, es completamente desenfocado respecto de lo que el país necesita, si efectivamente el socialismo no logra cambiar radicalmente ese programa y en realidad dar lugar en esta nueva especie de coalición que se está armando, dar lugar a un novísimo programa, bueno, en realidad no tiene ninguna posibilidad ni este conglomerado socialdemócrata, ni en general la izquierda de poder llegar y ganar la próxima elección. Es decir, aquí hay un esfuerzo de carácter intelectual, ideológico, técnico, de propuestas país que no se ha hecho y que, claro, ahora, otra vez, bajo presión habrá que hacerlo,
pero hasta aquí el conglomerado del cual yo cultural y políticamente formo parte, efectivamente ha tenido una trayectoria muy poco exitosa Mm. en términos de la presentación de candidatos y luego de la Y, real influencia para dar nuevas ideas al país. y a usted, José Joaquín Brunner, la figura de Janet Jara, candidata que es militante del Partido Comunista, pero que está tratando de girar, ¿no es cierto?, como candidata de la unidad, es una candidatura que lo convoca a usted. ¿Usted va a votar por ella? No, no me convoca, no sé si voy a votar por ella porque en realidad todavía ese conglomerado y esa candidata no muestran sus cartas, no sabemos bien efectivamente qué es lo que le proponen al país en la actual coyuntura y cómo se comportan frente a los grandes temas de la crisis de la democracia, de una visión de mundo donde uno efectivamente haga una gran crítica de lo que ha sido la experiencia comunista y de los socialismos reales durante el siglo XX. No sabemos bien cuál es su visión del mundo internacional, del nuevo mundo que está surgiendo con la competencia entre China y Estados Unidos. En fin, hay una gran ignorancia todavía respecto de lo que va a proponer Janet Jara. A mí me parece ella como candidata una mujer extraordinariamente valiosa y no es ese el problema es el anacronismo enorme que representa un partido comunista hoy día en el siglo XXI que no toma definiciones ni respecto de su pasado, ni tampoco con claridad toma posiciones frente a los grandes problemas de la política, de la democracia y de la economía, del desarrollo capitalista del país. ¿Y cómo determina usted quién es realmente el candidato, José Joaquín? Se lo pregunto porque Isidro Solís decía, ¿quieren saber quién es Janet Jara? Hay que ver qué es lo que proponía en su campaña primaria, es decir, lo que ella adhería fundacionalmente, no el programa que le van a hacer. Y no deja de ser interesante quizás esa postura, al menos para analizarla, porque ella hasta ayer tenía encargado económico a alguien que dijo que los principios leninistas son los que quieren sacar, son los que ellos defienden. ¿Y quién es Jara entonces? ¿Ella, la que hasta ayer era su encargado económico y que ahora lo va a cambiar? ¿O es la propuesta que va a hacer la próxima semana? Bueno, así es de compleja la política, pero qué duda cabe. Janet Jara va a ser lo que decida el colectivo que la acompaña. Si esto O sea, no no sus son convicciones iniciales, dice personas, usted. no son, digamos, los candidatos, obviamente, que tienen un papel importante en el liderazgo que ejercen, pero lo que representan frente al país finalmente es a un conglomerado que en este caso es muy amplio, va desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, uno anacrónico y el otro que ha mostrado, digamos, tener una poca capacidad de darle gobernabilidad al país, hasta en el otro lado la democracia cristiana, entonces, o una parte de la democracia cristiana. Entonces, habrá que ver realmente qué es lo que este grupo es capaz de generar y si son razonables o no las propuestas de futuro que hace, y luego si la candidata, ella ahora en su propio liderazgo, asume posiciones mucho más claras y nítidas respecto de qué es la democracia y cuál es el futuro de la democracia y cómo ella pretende en Chile y en el mundo contribuir a un refortalecimiento de la democracia que hoy día está amenazada. Esa no misma por una... tolerancia entonces se tendría que tener con José Antonio Kast. Tendría el mismo beneficio, es decir, si él suaviza su programa, no sé, integra a otras personas, se le tendría que dar valía a eso también, supongo. Pero si eso es lo que ocurre de hecho, eso es lo que ocurre de hecho, y claro, ahí es mucho más claro cuál es el conglomerado y cuáles son las propuestas. Kast ha sido, entre otras cosas, extraordinariamente claro en que él piensa que su gobierno tendría que ser una suerte de fortaleza armada frente a la inseguridad. Dice, vamos desde el primer día a estar en guerra, el país va a estar en una emergencia. Bueno, ese es un lenguaje que ya conocemos bien, es el lenguaje, la estrategia y la táctica de Trump para movilizar, digamos, a unos sectores de la sociedad, en realidad no para fortalecer la democracia, sino que para transformar iliberalmente la democracia. Entonces, ahí hay menos duda, entre otras cosas, porque el candidato y su conglomerado han sido extraordinariamente consistentes y, entre otras cosas, han dicho no vamos a trabajar ni vamos a gobernar el día de mañana con las ideas, con los cuadros de esta derecha cobardita, como suelen decir, imitando, digamos, al Vox en España. Pues sí, por Chile vamos. El tiempo voló, lamentablemente, porque José Joaquín Brunner tiene otros compromisos. Le agradecemos mucho esta conversación aquí en Pauta Análisis. Que tenga un buen día. Cuídese mucho. Gracias.